Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de nuestra disciplina de Física 1. En esta ocasión abordaremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA por sus siglas, y bueno, su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas para el Bachillerato Benito Juárez. Comparto la presentación que diseñé. Bien, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Tenemos que es aquel donde se presenta una trayectoria recta y se diferencia del MRU. Aquí hago un pequeño paréntesis. Recordemos que el MRU lo vimos en la sesión pasada, que era un movimiento rectilíneo uniforme, era completamente constante. Entonces, este movimiento que es rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, MRUA, a diferencia del MRU, tienen su diferencia es a partir de su posibilidad de cambiar de velocidad con respecto del tiempo, a lo cual se le da el nombre de aceleración. Quiere decir entonces que este movimiento, el MRUA, va a tener una característica que va a ser la aceleración, la cual lo va a diferenciar del MRU que vimos en la sesión pasada. Entonces aquí le estamos adicionando la variable de aceleración. Podemos observar en la imagen cómo el auto ejemplo va haciendo diferentes desplazamientos. Primero va a 10 metros sobre a 10 metros sobre segundo, perdón, y transcurridos 2 segundos, su velocidad cambia a 25 metros sobre segundo. Transcurridos otros 2 segundos, su velocidad cambia a 40 metros sobre segundo, y transcurridos otros 2 segundos, su velocidad cambia a 55 metros sobre segundo. Quiere decir entonces que su velocidad va aumentando de forma gradual, y ese aumento de forma gradual, si nosotros observamos, sí es constante porque va a razón de 15 metros sobre segundo, pero va en ascenso, lo cual implica que ahí existe una variable que se llama aceleración, y entonces la aceleración es constante debido a que va de 15 en 15 en 15. Hay aceleración, pero es una aceleración constante. Veamos entonces. Características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, la aceleración que se aplica sobre el objeto es constante, se los acabo de mencionar. La velocidad presenta una variación lineal respecto al tiempo, y la posición del objeto tendrá una variación cuadrática respecto al tiempo, es decir, el avance va a tener esta variación cuadrática. Son tres características del MRUA. Veamos entonces, en otras palabras, ¿cómo podemos interpretarlo? Primero, la aceleración siempre va a ser la misma. Segundo, la velocidad aumenta de forma constante. Y tercero, el objeto realiza desplazamientos iguales cada segundo. En otras palabras, lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior se reduce a esto. Misma aceleración, velocidad aumenta de forma constante y el objeto realiza desplazamientos iguales cada segundo. Ese es el MRUA de forma resumida. Ahora bien, como el MRUA adiciona una variable importantísima que le da su propia naturaleza, que es la aceleración, vamos a analizar qué es aceleración. Dice que ocurre cuando la velocidad de un objeto cambia en un tiempo determinado, y para eso tenemos tres fórmulas de aceleración, donde si observamos la primera fórmula que les escribo es la fórmula básica o fundamental, y tenemos otras dos que también se pueden utilizar según los datos del propio ejemplo o ejercicio que estemos analizando. Tenemos las variables donde la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo, velocidad final e inicial en metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Veamos el siguiente ejemplo. Un corredor inicia su marcha con una velocidad de 3 metros sobre segundo y al cabo de 20 segundos alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración que presenta? Entonces, para eso siempre voy a iniciar con mis datos. Datos, velocidad inicial, porque el propio ejemplo así no lo dice, ¿no? Inicia su marcha con una velocidad v. Entonces, velocidad inicial 3 metros sobre segundo, velocidad final, la máxima alcanzada, 10 metros sobre segundo, tiempo 20 segundos. Entonces, de las tres fórmulas que acabamos de ver en las diapositivas, voy a seleccionar aquella
que tenga los datos que me están pidiendo. Y la fórmula sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Repito, una vez que saqué los datos, voy a seleccionar la fórmula acorde a esos datos. Es decir, los datos que tenga son los datos en los cuales me voy a basar para seleccionar mi fórmula. Entonces voy a sustituir aceleración es igual a, en este caso, velocidad final es 10 metros sobre segundo menos velocidad inicial, que es 3 metros sobre segundo, sobre el resultado sobre los 20 segundos. La aceleración del corredor es de 0.35 metros sobre segundos al cuadrado. Repito, la aceleración, la unidad de la aceleración son los metros sobre segundos al cuadrado. Bien, dentro del MRUA tenemos diferentes movimientos. A continuación los vamos a ver fundamentalmente dos. La caída libre es uno de ellos. La caída libre nos dice que es parte del MRUA y se produce por la fuerza gravitacional que atrae un objeto hacia la Tierra, lo cual ocurre en una línea recta sobre una vertical. Entonces, en otras palabras, la caída libre la debemos entender cuando se deja, literalmente así, aunque suene redundante, cuando se deja caer un objeto, ahí ocurre una caída libre, pero las condiciones son que debe de ser en línea recta, sale de forma vertical. Por lo tanto, tenemos el esquema y el punto amarillo simboliza un objeto, por lo cual inicia siempre en la parte superior el desplazamiento de caída libre. Ahora bien, aquí sale a la vista una palabra que es gravedad, fuerza de atracción gravitacional. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza que ejerce la Tierra en todos los objetos, atrayéndolos hacia su centro. Todos en este planeta estamos sujetos a esta fuerza de gravedad que nos atrae hacia su centro. De no existir esta fuerza gravitacional, pues simplemente todos los objetos, hasta nosotros, estaríamos suspendidos, volando o flotando. Entonces la fuerza de gravedad es lo que nos mantiene, digámoslo así, unidos al piso, al suelo. Entonces la caída libre, repito, se da de arriba hacia abajo. La gravedad es una constante en nuestro planeta y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero si nos damos cuenta, ahí aparece con un signo negativo, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué el signo de menos? Porque está tendiendo al sentido, recordemos el tema de vectores, como va hacia abajo, el sentido es negativo. Entonces, la caída libre tiene un sentido negativo y tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, para la caída libre podemos calcular tres diferentes variables. Primero tenemos a la altura, podemos calcular la altura desde la cual se deja caer un objeto, la velocidad con la que el objeto impacta el suelo y el tiempo que tarda en caer ese objeto. Son tres cosas que podemos calcular desde la caída libre. Repito, h es altura y se mide en metros. ¿Qué es la constante de gravedad en metros sobre segundos al cuadrado? Y sabemos que tiene un valor de menos 9.8. T, que es tiempo y se mide en segundos. Y BF, que es velocidad final y se mide en metros sobre segundos. Veamos un ejemplo. Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Calcular la altura del edificio y la velocidad con la que choca contra el suelo. Todos mis datos, tiempo 4 segundos, gravedad menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, altura, la desconozco, velocidad final, la desconozco, aplico, selecciono las fórmulas, ¿qué es lo que quiero calcular? Altura y velocidad final. Tomo las fórmulas y las voy a sustituir. Altura es igual a 1 medio por menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que se va a terminar multiplicando por el resultado de 4 segundos al cuadrado. Aquí sugiero que lo hagan de derecha a izquierda. Primero, 4 al cuadrado, en su calculadora lo pueden ir haciendo 4 al cuadrado, igual, después multiplicamos por menos 9.8, igual, y después terminamos multiplicando el resultado parcial por 1 medio, o en este caso, si no pueden utilizar el 1 medio, pueden multiplicar por 0.5, ¿sale? Y les tiene que dar menos 78.4 metros. Ahora, ojo aquí, el signo negativo indica que el movimiento es hacia abajo.
porque a lo mejor suena irracional y alguno de ustedes se cuestiona, ay, profe, ¿cómo va a tener un movimiento de menos 78.4 metros? Bueno, les acabo de explicar que recordemos el tema de vectores y que si estamos analizando un plano cartesiano, básicamente el movimiento sería sobre el eje vertical, pero en su sentido negativo. Por eso es que el signo y el resultado es de menos 78.4 metros, ¿vale? Es solamente para indicar el desplazamiento. Velocidad final. Vamos a multiplicar gravedad por tiempo. Entonces, gravedad menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo que son 4 segundos. Multiplicamos estos dos datos y tenemos un resultado de menos 39.2 metros sobre segundo. Recordemos lo que les acabo de mencionar del signo negativo, por favor. Sí se debe de poner el signo porque más adelante vamos a ver, va a influir en resultados que posteriormente vamos a calcular. El signo sí se pone, pero solamente es para indicar. Bien, aquí llegamos a una parte en la cual ustedes deben de realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuál será el tiempo que tardará una pelota en caer desde una altura de 20 metros? Entonces, tomen la fórmula del tiempo que acaban de copiar, se las acabo de presentar. Entonces, extraigan los datos, escriban la fórmula, hagan la sustitución y escriben el resultado. Por favor, esto lo tienen que hacer ustedes, no lo omitan, háganlo. Tiro vertical es el segundo movimiento que les decía que pertenece al MRUA, pero en este la velocidad cambia debido al efecto de la gravedad sobre el objeto. Su movimiento es ascendente ya que se trata de un objeto lanzado hacia arriba de forma vertical. Entonces el tiro vertical va de abajo hacia arriba. Entonces aquí ya tenemos una comparación. Caída libre de arriba hacia abajo. Tiro vertical de abajo hacia arriba. Son los dos movimientos que vamos a tener. Y los dos son completamente en línea recta. ¿Sale? Por eso en los dos se menciona la palabra verticalmente. Son en línea recta. Ahora bien, en este caso, para el tiro vertical, la gravedad limitará el movimiento ascendente del objeto. Si lanzamos algo hacia arriba, en un tiro vertical de forma recta, la gravedad lo va a estar jalando siempre hacia abajo, hacia el piso, hacia el suelo. Por lo tanto, va a llegar el momento en el cual la gravedad va a ser un factor para que el objeto se pueda detener a un cierto punto e inicie su descenso de forma gradual. Recordemos aquella frase de todo lo que sube, tiene que bajar. Entonces, tiro vertical. La velocidad inicial nunca es cero. ¿Cuáles son las características fundamentales del tiro vertical? La velocidad inicial nunca es cero. Para que inicie el ascenso, debemos de imprimirle una velocidad inicial. Si no, pues no va a subir. Después, al alcanzar su altura máxima, su velocidad es cero. Va a llegar a un cierto punto en el cual, antes de iniciar su descenso, la velocidad es cero. Cuando llega a velocidad cero, ahí va a empezar ahora a caer. Al ascenso, la velocidad siempre va a ser negativa. ¿Sale? Cuando inicia el ascenso, la velocidad es negativa, porque está contra la gravedad. Al descender, se convierte en caída libre y su velocidad se convierte en negativa. Y por último, las velocidades de subida y bajada son las mismas, pero con signo contrario. Esta es una característica, son las características, del tiro vertical. Ahora bien, tenemos tres variables que vamos a medir con el tiro vertical. Primero, altura máxima. Segundo, el tiempo que le llevó subir a esa altura máxima. Y tercero, el tiempo que estuvo suspendido en el aire, subir y bajar. Entonces, Hmax es la altura máxima que alcanza el objeto y se mide en metros. VO es velocidad inicial en metros sobre segundo. G es gravedad. Recordemos que tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. T subir es tiempo en alcanzar su altura máxima, se mide en segundos. Y T aire es tiempo suspendido en el aire, subida y bajada, y también se mide en segundos. Entonces, para realizar, van a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes lo van a hacer. Un objeto se encuentra a nivel del suelo y es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. Calcular, inciso A, la altura máxima que alcanza el objeto. Inciso B, el tiempo en alcanzar su altura máxima, es decir, de subir. Entonces, paso número 1, extraigo los datos. En este caso, les voy a ayudar. El dato que me está marcando el ejercicio es velocidad y es una velocidad inicial.
de 29.4 metros sobre segundo. Pero hay otro dato, que a pesar de que no se marca en el ejercicio, pues yo ya sé, porque les acabo de decir que es constante, que es la gravedad. Entonces voy a poner dentro de mis datos a la gravedad con un valor de menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a seleccionar mis dos fórmulas y después las voy a sustituir y hacer las operaciones para encontrar el resultado. Adelante es el segundo ejercicio que van a hacer para completar su tarea de física 1. Entonces, sin más por el momento, les deseo lo mejor en esta semana, que todas sus actividades se cumplan, que las cumplan bien y que sus calificaciones sean muy buenas. Les dejo una frase: el movimiento es el paso de la potencia al acto. Aristóteles. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes, su servidor, Manuel Rodríguez Cuevas, y seguimos en contacto. Hasta luego.